Bien, vamos a seguir con el libro de Romanos, amén. Romanos en el versículo 8, 1:8, amén. El Señor bendiga a quienes nos están viendo por el streaming. Dios bendiga a los que no pueden estar acá, a los que están en diferentes áreas geográficas, donde sea que usted nos esté viendo, que el Señor vaya bendiciendo su vida a través de su palabra, amén. Nosotros solo somos el canal de bendición nada más, esto no es nuestro, esto lo tenemos que entregar, amén. Romanos 1, versículo 8, y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de vuestra fe, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, y a vosotros y a mí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra corra por medio de cada uno de nosotros, Señor, donde quiera que vayamos. Que ésta pueda fluir, Señor, por los más distintos medios, Señor, pero que seamos nosotros los coltopoltores, Señor, los que llevemos tu evangelio, Señor, con nuestra propia vida, Señor, primero, y luego también con lo que tú has dejado de tu palabra, Señor. Toda tu palabra, el consejo, el entero consejo, mi Señor, de tu palabra, de tu evangelio, que podamos, Señor, transmitirlo. Bendice, Señor, a tu iglesia. Amén. Usa mis labios, Señor, usa mi corazón, y que sea, mi Señor, tu palabra bendiciendo a cada uno de los que la escuchará. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, amado. Oiga, estamos viviendo una crisis sanitaria que no es menor, donde hay varios que están muy resfriaditos, muy enfermos. ¿Sabe lo más terrible? Se están muriendo los niños. Es verdad, también se están muriendo adultos. Pero ¿qué es lo que uno piensa? ¿Cuál es nuestra lógica? Uno ya vivió vida. Tampoco es que uno se quiera morir ya. No, tampoco es que queramos irnos pronto a estar con el Señor. Porque tenemos proyectos. Nuestra ida a la presencia del Señor tiene que ser en el propósito de Dios, no en nuestros propósitos. Y en ese sentido descansamos en que cuando sea el momento perfecto, la voluntad perfecta del Señor, Él nos lleva. Lo hemos dicho hasta el hartazgo, lo vamos a seguir diciendo. Nadie se muere un día antes ni un día después. Nadie se muere un minuto antes ni un minuto después. Uno va a la presencia del Señor cuando Él nos llama. Estamos hablando de su iglesia. Amén. El gentil, el que no tiene a Cristo en su corazón, puede atentar contra su vida. Puede determinar él decidir acabar con sus días. Pero ese no es el propósito ni la voluntad del Señor. Amén. Bien, amados, el interés personal de Pablo por los creyentes en Roma, desde el versículo 8 hasta el versículo que leímos, él dice, primeramente, Pablo desea ante todo expresar la gratitud ante el Señor. ¿Qué es lo que dice el versículo que leímos? Primeramente doy gracias a mi Dios. Las prioridades que tiene Pablo están absolutamente determinadas por el Señor. Todo gira en torno a Cristo, en torno a su Señor. Todo lo que haya hecho Pablo anteriormente en su vida pasada, como político, como hombre de armas, como ese hombre que lleva la ley. Recuerde que él llevaba
tanto la ley romana como la ley judía. Él decía que era fariseo de fariseos y además era ciudadano romano, cumplía con todas las leyes del imperio y era celoso en su creencia. Él decía, no, si esto dice así, esto tengo que cumplirlo a rajatabla, al pie de la letra, tal como dice la Escritura. Y como decían también las leyes romanas. Y las leyes romanas le habían autorizado, él mismo había pedido cartas para poder perseguir a la iglesia y él iba a cumplir a pie juntillas lo que él se había propuesto en su corazón. Determinantemente, él iba a perseguir a la iglesia y así lo hizo. Y asoló las congregaciones, las incipientes congregaciones donde se estaba predicando a un Cristo, escuche bien lo que le voy a decir, a un Cristo diferente al Cristo del Imperio Romano. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra Cristo? Significa ungido, uno que está bendecido en términos griegos por los dioses. En términos judíos, en términos del monoteísmo que tenían los judíos, por Dios. Amén. Por el único Dios que creían. Recuerde que el pueblo judío es uno de los primeros pueblos, si no el primero, que instauró una religión distinta a las demás, en donde se creía en muchos dioses, pero ellos creían en un solo Dios, creador de todas las cosas. Amén. Entonces, cuando hablaban de Cristo, ellos entendían dentro de su contexto que Cristo era el ungido, el enviado, o por los dioses o por Dios, dependiendo de cuál fuera la cosmovisión por la que se estuviera interpretando esta palabra, Cristo. Entonces ellos ya tenían su Cristo. ¿Y cuál era el Cristo del Imperio Romano? El César. Era el emperador. A él adoraban, a él veneraban, a él rendían tributo, a él le pagaban los impuestos. ¿Se acuerda cuando Jesús manda a sacar un pez y que del pez sacara el dinero para pagar los impuestos? ¿Qué es lo que dice Jesús? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque algunos dicen, no, Jesús era un revolucionario, alguien que iba en contra de... Yo creo que él sí iba a contracorriente, pero tenía que ver con una cuestión más bien espiritual que querer revolucionar. Ahora, cuando uno va en contra de las cuestiones espirituales, las cuestiones materiales se van a alborotar también. Sí o sí, cuando usted quiere servir al Señor, y esto pasa mucho en los hogares donde sirve una sola persona nomás al Señor. Puede que antes de servir a Cristo las cosas hayan estado calmas, quietas, nadie lo haya molestado, al contrario, lo respetaban, lo tenían por mañoso, porque nadie quería meterse con él, pero una vez que empieza a caminar en el Evangelio, ahora todos le faltan el respeto. Todos se le levantan, todos le hacen, comillas, la guerra. Ahora todos son enemigos. Jesús dijo, tus enemigos serán los de tu casa. Ahora... eso no significa que nosotros vamos a ser enemigos de ellos. Jesús no dijo, tú serás enemigo de los de tu casa. No, dijo, tus enemigos serán los de tu casa. O sea, los que se te van a levantar, los que van a quererte, de alguna manera, confrontar tus creencias, los que van a querer hacerte la guerra cuando tú quieras servir al Señor. Y esto no tiene que ver con la falta de sabiduría para servir al Señor, porque tenemos que ser sabios también. Amén. Tenemos que ser avisados de los tiempos y ser preparados. Si yo sé que por aquí, por este lado voy a tener problemas con mi papá o con mi mamá, o por este lado voy a tener problemas con mi esposa, o por este otro lado voy a tener problemas con mis hijos, o por este lado voy a tener problemas con los vecinos, yo como hijo del Señor debería de ser entendido en los tiempos y anteponerme al conflicto. ¿Qué es lo que dice la Escritura? El avisado ve el peligro y lo evita. No va al choque. No, es que ya voy a decirle sus cuantas cosas a mi esposa o a mi esposo para que vea que con las cosas del Señor no se juega. ¿Cuántos creen que con las cosas del Señor no se juega? Es así, pero el concepto está mal aplicado.
Porque sí es verdad que con las cosas del Señor no se juega, pero nosotros tenemos que ser inteligentes. Los que no tenemos que jugar con las cosas del Señor somos nosotros los creyentes, la iglesia del Señor. A los demás yo no les puedo demandar algo que no tienen. Si ellos no han creído todavía en Jesús, si no son parte de la iglesia, yo no les puedo demandar a ellos algo que no les compete aún. Están en nuestras oraciones. Oramos para que el Señor los llame pronto, pero a su tiempo Él va a hacer y va a cumplir lo que tiene que cumplir. Entonces eso de que nuestros enemigos son los de nuestra casa, evidentemente se cumple y se levanta el enemigo, pero ¿qué es lo otro que tenemos que entender? Que nuestra lucha no es contra el papá y la mamá, contra la esposa y los hijos. En términos más sencillos, Jesús lo redondeó y dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pablo hablando en Efesios 6, versículo 12, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. Ahí está la lucha de verdad. Y el gentil, el que no tiene a Cristo en el corazón, es un canal por donde esta lucha se levanta. Y Pablo entendía esto y le daba gracias al Señor porque él oraba por aquellos para que el Evangelio pudiera llegar ahí, pero él sabía que iba a haber lucha, que se iban a levantar, que los que menos nosotros pensáramos se iban a volver en nuestros enemigos por causa del Evangelio. De repente pasa con compañeros de trabajo. O de repente con el vecino que siempre fue muy amable, pero usted empezó ahora a caminar en el Evangelio y ahora lo miran con desdén. Y no me estoy refiriendo a ese que empezó a caminar, porque también pasa. Empezó a caminar en el Evangelio y ahora cree que subió a una categoría superior y que nadie lo puede mirar, que nadie lo puede tocar, que Él es santo como su Señor es santo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo también creo eso, pero tenemos que entender la santidad dentro del concepto de la humildad, no de la arrogancia ni del orgullo. Somos hijos del Señor, no para creernos el cuento, sino para poder aportar a la sociedad que nos rodea, a la sociedad en la que estamos inmersos. Y por eso, en esos términos, en vez de mirar por encima del hombro a nuestro vecino, deberíamos de preguntar en qué nosotros podemos aportar a esta vecindad. Al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo, a la familia más cercana. ¿Se entiende, cierto? Amén. Entonces dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, mediante este Cristo que es el Mesías que desciende del cielo. No el Cristo que tienen ustedes. Hay que ser valiente para exponer esto, para enviar esta misiva a una congregación donde se va a leer abiertamente. Porque esto, las iglesias del Señor, el Evangelio en Roma, que es a donde está apuntando Pablo, no son logias. No son sociedades secretas, no sé si me entiende. No es que vamos a enviar una carta a un grupo de 10 personas y de ahí no sale. No, es una carta abierta a la comunidad, abierta a la iglesia, y en la iglesia que vengan los que quieran. No, usted no puede entrar porque usted no se ha bautizado. No pensamos así, la iglesia del Señor no es así. No tiene ritos iniciáticos para poder entregar estas verdades. No. Si el creyente creyó y ahora recibe las verdades que estamos entregando por gracia, sin cobrarle un peso a nadie, sino porque el Señor nos ha enviado para poder, nos ha comisionado para poder hablar el Evangelio. Punto. Pastor, pero es que vamos a necesitar dinero para hacer esto o esto u otro. Bueno, los cristianos maduros, los cristianos que administran su dinero, ellos proveerán para las cuestiones, pero nosotros como proveedores, en realidad no somos los que alimentamos o suplimos las necesidades de la iglesia, sino que solo somos el canal de bendición. Somos administradores. ¿Por qué el Señor nos bendice?
¿Por qué el Señor nos permite tener unas moneditas extra? Decimos, ahora que tengo plata extra, voy a viajar a Cancún. Si puede darse ese viaje, gloria a Dios por eso. Pero debería de ser una de nuestras prioridades también poder aportar para el reino, para poder avanzar en el reino, para poder administrar también y bendecir a otros, así como el Señor nos ha bendecido. Pero no estamos hablando de administración hoy día. Esto se lo digo así como una pincelada, porque de pronto pensamos, no, si esta cuestión tiene que moverse así. Yo me acuerdo de otro dicho que tenía mi pastor, y él decía, cuando él estaba en el mundo, él decía, este es mi Dios. ¿Se acuerda que él decía esto? Este es mi Dios, mi bolsillo es mi Dios. Si este está mal, ando mal. Si este está bien, ando bien. Pero ¿y quién provee? ¿Quién nos da fuerza para poder tener el dinero en nuestra cuenta o en nuestra billetera? Es el Señor. Yo no le puedo pedir esto a un gentil, que esto lo entienda un gentil. El que lo entiende es el Hijo del Señor. Amén. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Se acuerdan lo que veíamos el domingo sobre Hechos capítulo 1 versículo 8? Porque la gran comisión de Mateo, algunos pueden ponerla en cuestionamiento porque es glosa, no está en los escritos originales que nosotros tenemos. El día de mañana pueden aparecer otros papiros y dónde están, eso, pero estamos hablando de lo que hoy día nosotros tenemos. Pero lo de Hechos 1.8 nadie lo discute, no está en discusión. Vayan a Jerusalén y esperen hasta que reciban el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para esto que está diciendo Pablo. Dice el versículo 8. A todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí llegó a Chile. Amén. Nosotros estamos colgando del mapa, ahí parece un apéndice Chile. Alguien ve Chile en el mapa y dice, ¿y vive gente ahí en algo tan pequeño? ¿En algo tan angosto? Yo ando 1 hora y media hacia el este y llego a la cordillera. Y puedo esquiar si quiero, aunque no sé esquiar, pero puedo, si quiero. Y ando 1 hora y media hacia el oeste y me encuentro con el mar, con la costa. O sea, en menos de 1 hora y media tengo todos los climas que quiero. El valle, la cordillera, la costa. Es una franja angostísima, amados, en términos territoriales, en términos geográficos. Yo que tuve la oportunidad de andar en Argentina para cualquier lado es un universo. Es impresionante la pampa, cómo se extiende hacia todos los puntos. Es maravilloso en cuanto a la amplitud, los campos de soja que son interminables, amados. Cuando usted se mete a la pampa del Diablo, saliendo de Neuquén, es una cuestión que no se ve hacia ningún lado. Usted entra en la carretera y no sale más hasta 6-7 horas después, cuando tiene que salir de ahí, porque no se puede quedar ahí a estacionar. En la pampa no hay dónde estacionar. Entonces tiene que estar bien seguro de si puede entrar y salir. Si no, va a tener problemas. Puede quedar en pana ahí, pero va a tener problemas. Entonces, me seréis testigos hasta lo último de la tierra, hasta donde ya no hay más tierra. Ya conocemos todos los términos de esta tierra y aún hay civilizaciones, aún hay culturas donde el Evangelio no ha podido entrar o no en su totalidad. En pleno siglo XXI me va a creer que hay una tribu donde las personas que intentaron llegar a ella fueron asesinadas. Esto pasó mucho en las tribus de Amazonas, pero no me recuerdo, voy a buscar el nombre de la isla, pero hay una isla donde no entra nadie hasta el día de hoy. Que el Señor nos ayude. Entonces Pablo está diciendo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué fe es la que se está divulgando por todo el mundo? Es la palabra del Señor, pero es la fe
que vimos anteriormente en el versículo 5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que es una fe obediente. Es una fe que se somete. Pero no que se somete a una persona en particular, sino que primero y por sobre todas las cosas se somete al señorío de Cristo. Es una fe que oye lo que dice la Escritura, que oye lo que dice el completo consejo de la palabra del Señor y que nos saca, que nos bebe de ciertas corrientes doctrinales o cuerpos doctrinales convenientemente para hacer en el fondo lo que finalmente el hombre quiere hacer. Y esto pasa más de lo que nosotros quisiéramos. Pastor, me han dicho muchas veces a mí, necesito un consejo. Sí, dígame. No, es que pasa esto. Y uno les da el consejo y luego no honran ese consejo. Porque en el fondo no quieren un consejo, sino lo que andan buscando es justificar lo que ellos ya decidieron. Esa persona no necesita un consejo, no está buscando un consejo, sino que quiere justificar lo que él ya determinó en su corazón. Hace muy poco le dije a una persona, mira hermano, ¿sabes qué? Yo ya te hablé de esto, como 5 puntos. Y siempre volvía nuevamente llorando, ¿sabe, pastor? Me pasó esto otro. ¿Ok? Y un día le dije, ¿sabes qué, hermano? Entiende lo que te voy a decir con mucho cariño, con mucho amor, pero no quiero volverte a escuchar hablar de estos temas, no conmigo por lo menos. ¿Pero cómo me dice esto? Pero que casi que le faltó, no lo dijo, pero yo creo que lo pensó. ¡Qué falta de amor! Y yo le expliqué, mira, yo te estimo mucho, te conozco, pero no puedes una y otra vez volver a llorar conmigo si yo ya te di un consejo y tú no honraste ese consejo. Tú hiciste lo que tú quisiste y ahora estás pagando el precio de ir tras lo que tú querías. Entonces tenemos que hacernos cargo. Yo me tengo que hacer cargo. Si yo voy y le pido un consejo a un varón del Señor, lo mínimo que ese varón puede demandar de mí, porque yo me acerqué, él no me dijo, ¿alguien necesita consejo? A ver, ven, te voy a aconsejar. No, yo fui. Lo mínimo que yo puedo hacer es honrar el consejo. Mayormente, si ese consejo tiene algún asidero bíblico, alguna base bíblica. En otra oportunidad vino un varón y me dijo, pastor, necesito conversar con usted. Contexto. Yo le dije, usted tiene a su pastor con quien conversar. También parece que fueran cuestiones, pero qué falta de amor de este hombre. Oigan, el varón se había ido de la iglesia por lo menos 3-4 veces, y no bien, y cada vez volvió y nosotros lo recibimos y lo aconsejamos y todo ok, pero nuevamente estaba volviendo desde donde él ya tenía una congregación donde lo pudieran aconsejar y asesorar. Entonces no es falta de amor, sino que es poner las cosas en su lugar, en orden. Que el Señor nos ayude. Porque de pronto, si el padre del hijo pródigo hubiese corrido donde estaba el hijo menor, donde estaba deseando comer las algarrobas del diablo, probablemente ese hijo nunca se hubiese restaurado, nunca hubiese tomado la reflexión, la determinación en su corazón de decir, wow, en la casa de mi padre hasta el sirviente más pobre come mejor de lo que estoy comiendo yo. Hay abundancia en la casa de mi padre. Pero para poder llegar a esa reflexión, a esa determinación, tuvo que pasar necesidades. Amén. Así es, Señor. De pronto, como papás, podemos cometer ese error y sobreproteger a nuestros hijos, sean hijos en el Señor o sean nuestros hijos físicos. Amén. Y es necesario que de pronto nosotros aprendamos por medio de la experiencia que nos vamos a ganar.
por medio de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Ahora, si no aprendimos después de haber tomado una decisión y otra y seguimos dándonos el mismo porrazo, entonces algo no está cuajando bien en nuestra mente. En la azotea hay que ordenar las cosas. Tenemos que poner orden acá arriba. Tenemos que estructurar nuestra manera de caminar en el Señor. Porque si vamos por la vida haciendo y deshaciendo, creyendo de que nuestras decisiones no van a tener consecuencias, nos estamos equivocando. Así no es ni en lo natural ni en lo espiritual. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Es así. Entonces dice Pablo, esta fe obediente, ya dice que da gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, la fe obediente, esa fe que se sujeta, se divulga por todo el mundo. Porque, y esta es otra característica de una fe que no se sujeta, es una fe vacía, que es vacua, que no tiene sustento. Es una fe que cualquier cosa, como dice Pablo también, es llevada de aquí para allá por cualquier estratagema del error. Son nubes sin agua. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, amados, para que nuestra fe esté sujetada al que es digno de ser sujetado, a nuestro Señor. Amén. Versículo 9. Porque testigo me es Dios. Wow, ya eso de decir que testigo es Dios ya es muy interesante. Vamos a tocar un poquito el tema sobre cuando nosotros como hermanos ponemos de testigo o de atalaya a Dios entre nosotros como iglesia o como hermanos. Ya vamos a tocar, a dar una pincelada a eso. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de ¿quién? De su Hijo. No en el evangelio de Pablo, no en el evangelio de Pedro, de Apolos, de Aquila, no, en el evangelio de Jesucristo, de su Hijo, el evangelio de Dios, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo era un hombre de oración y estaba recordando continuamente a aquellos donde iba a ir a evangelizar. La iglesia en Roma, lo vimos en la primera exposición de esta serie de Romanos, ya se había levantado. Tenía alrededor de 15, 20 años, era una iglesia que ya tenía su bagaje, y Pablo había escuchado ya de esta iglesia y él quería llegar a Roma, pero no solo llegar a Roma, sino que nos dice la Escritura que él quería ir a evangelizar a España, quería pasar de largo, llegar a Italia y de ahí pasarse a la península ibérica y llegar a España y poder evangelizar, ahí poner también cimientos de la iglesia de Cristo. Entonces, dice que él estaba orando por esta iglesia y testigo es Dios. ¿A quién sirvo? Cuando Jacob, después de haber servido 14 años a Labán, a su suegro, primero lo sirvió por Lea y luego lo sirvió por Raquel. Labán le dice, mira, ¿sabes qué? Trabajas 7 años para mí y luego te llevas a Raquel. Él estaba enamorado de Raquel. Entonces él va y se pone, agacha la cabeza y se pone a trabajar. Piense que Jacob era un pillo de 7 suelas que le robó la bendición a su hermano, que andaba con truhanerías, que era un pillo, y resulta que le salió uno más pillo que él. Porque siempre, como dice el dicho, donde hay uno, hay otro. Y cuando vamos engañando por la vida, en algún punto nos van a engañar a nosotros también. Por eso siempre es bueno ir con la frente en alto y con nuestra conciencia tranquila. Entonces, Jacob se encuentra con Labán, se enamora de Raquel y dice, ok, yo te trabajo 7 años. Y Labán empieza a ver que la obra de Jacob era bendecida, le iba bien. Entonces le dice, ya, terminaron los 7 años y ahora él va a cobrar su recompensa.
hicieron el matrimonio y en la noche va a acostarse a conocer a su esposa, a tener intimidad con su esposa, y Labán le coloca a Lea, a la hermana mayor. Y al día siguiente, cuando se despierta, se encuentra que en vez de Raquel, su amada, había estado con Lea. Esto nos pasa de pronto más de lo que nosotros quisiéramos. Que por llevar una vida de pillerías, entonces cosechamos lo que durante tanto tiempo nosotros sembramos. Y queremos acostarnos con Raquel y a la mañana siguiente nos damos cuenta que hemos despertado con Lea. Pero ¿y esta bendición? Yo pensé que esta bendición era tan hermosa y resulta que me encuentro con esto. Bueno, Labán le da las explicaciones del caso a Jacob y le dice: no, yo no podía darte a la más pequeña primero, te di a la mayor, porque si no, nadie va a querer desposar a Lea. Pero te propongo un trato: trabaja 7 años más por Raquel. Y trabajó esos 7 años más. Ahora, Labán veía en Jacob un activo muy interesante, muy importante, porque resulta que él prosperaba su ganado, sus ovejas, sus cabritos, todo iba creciendo, estaba ganando mucho dinero con Jacob, que era el mejor de los siervos que él tenía. Entonces ahora se le estaba yendo el negocio, pues. Jacob se estaba yendo, había trabajado 14 años para poder tener el premio mayor, que era Raquel. Y se estaba yendo, y Labán no lo quería dejar ir, y Jacob se va a la mala, y Labán lo sale persiguiendo y sale a su encuentro. Bueno, el asunto es que entre pillo y pillo se estaban entendiendo, y aquí es donde Jacob levanta o pronuncia una sentencia maravillosa que le dice a Labán: mira, espera, para un poquito. Yo soy pillo, no lo dijo en estos términos, pero esto es lo que quiso decir. Yo soy pillo y tú también. Aquí nos estamos viendo la suerte entre gitanos. Nos estamos viendo las filacterias entre fariseos. Nos estamos viendo la sotana entre sacerdotes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Tanto tú como yo sabemos que es justo que yo ya, después de todo este tiempo que he trabajado para ti, yo me vaya. Y él dice una palabra muy hermosa que es mispa. ¿Qué es mispa? Luego, reglón seguido, él da la explicación. Que el Señor, que Jehová, que el Dios de los ejércitos, atalaye entre tú y yo. ¿Qué es lo que está diciendo Jacob a Labán? ¿Qué están diciéndose entre pillos? Está diciendo: ya, ok, aquí yo no te creo a ti, tú no me crees a mí, pero hay uno que está por sobre nosotros y que es juez sobre todas las cosas. Que Él determine sobre tú y yo. Jacob, que era un hombre de fe, a pesar de todas sus imperfecciones y de todas sus truanerías y de todas sus pillerías, pero él era un judío que creía en Dios. Y luego va a tener, a muy poco de eso después, va a tener un encuentro real con el Señor. Y él le dice: mispa, Labán, que el Señor atalaya entre tú y yo. Y eso es sano, amados hermanos. Cuando usted entra en un pleito con un hermano o con un vecino, es muy sano que de pronto no nos defendamos tanto, sobre todo cuando sabemos que la razón está de nuestro lado. No, mira, ¿sabes qué? Dígale a su hermano, pero tiene que estar seguro. Mispa, que el Señor sea el vigía entre tú y yo, porque Él no se equivoca, porque Él juzga con justo juicio. Él no va a cargarse para el lado tuyo ni para el lado mío, sino que Él va a determinar lo que es justo. Él va a ser, como está diciendo Pablo aquí, nuestro testigo. ¿Tú crees que yo te engañé? Yo creo que tú me engañaste. Dejemos que sea el Señor el que determine. Y a la vuelta de la esquina, entiéndase, a la semana siguiente, al mes siguiente, a los años,
uno de los dos va a resultar teniendo la razón. Porque al Señor no le pasamos gatos por liebre. ¿Qué es lo que dice Gálatas? Dios no puede ser burlado. Yo puedo pretender burlar al Señor, yo puedo pretender salirme con la mía. Por eso es que entre ustedes y yo, Mizpa. ¿Entiende? Que entre nosotros sea el Señor nuestro juez. Y si mi conciencia está tranquila, entonces yo sé que me va a ir bien. Que no hay nada escondido, que no tengo un as bajo la manga, que no tengo cuchillos, que no tengo un sicariate escondido debajo de la ropa. No. Por eso se saluda así, ¿sabe usted? Cuando usted saluda así, este saludo de tiempos prehistóricos, se saluda así porque, ¿qué era lo que pasaba? Cuando usted iba saludando con las manos atrás, el que venía hacia acá no sabía qué era lo que usted tenía detrás de las manos. No sabía si tenía un cuchillo o una flor. Por eso es que se saluda así. Hola, porque estamos mostrando, no tengo nada que esconder. Aquí están mis manos. No te voy a atacar. Estoy transparentando mi intención. Eso es lo que significa cuando usted saluda así. De pronto nosotros son pequeños detalles que pasamos por alto y decimos, no, sí, podemos ser el traidor más grande y saludamos así. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, amén. Y que Él sea nuestro testigo, que Él atalaye, que Él sea nuestro vigía. ¿Qué es lo que dice Pablo? Porque testigo me es Dios. Él es nuestro testigo. Hemos hecho las cosas bien, hemos hecho las cosas mal. Él es nuestro testigo. Y Él está poniendo de testigo al Señor, diciéndoles, yo he orado por ustedes, yo he rogado por ustedes, yo tengo ganas de ir a verles, a ustedes, a los romanos, a los que están viviendo en Roma, a los gentiles y a los judíos, yo quiero ir a ustedes. El Señor me va a dar esa oportunidad. Rogando, dice, nuevamente, versículo 10, avanzamos, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, que en algún punto el Señor me conceda el poder ir. El Señor al final, en el último periodo de la vida de Pablo, concede la petición de la oración de Pablo. Pero no como él esperaba. Él finalmente llega a Roma. Pero no nos vamos a adelantar porque de ahí ya nos estamos yendo muy adelante. Pero sí le estoy adelantando que él sí llega a Roma finalmente. Pero no como él pensaba, porque los caminos del Señor no son de pronto nuestros caminos, aunque deberían de ser los pensamientos del Señor, ser nuestros pensamientos, porque como dice el mismo apóstol, hoy día nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando Isaías está diciendo que porque mis caminos no son vuestros caminos, porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son de altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, le está hablando a un pueblo soberbio, porfiado, que hace cualquier cosa menos la voluntad del Señor. Que el Señor tenga misericordia y no nos diga jamás así. Que nos diga como Pablo, porque hoy día ustedes tienen la mente de Cristo. El Señor nos bendiga, amén. Amén. Aleluya. Ya vamos a ir terminando esta etapa, amén. Versículo 11, yo creo que aquí nos vamos a quedar. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El propósito de Pablo era poder llegar a la iglesia en Roma para comunicarles algún carisma, algún regalo divino, algo que ellos pudieran no estar desarrollando, pero que probablemente con una pequeña guía iban a poder desarrollar. Yo le pregunto, ¿son necesarios los ministros del Señor? ¿No es que ellos fueron los que nos han guiado para poder conocer el Evangelio y conocer las cuestiones que circundan el propio Evangelio? Pastores, que los pastores normalmente son malos pastores,
son sinvergüenzas, son etcétera, etcétera. Y yo les he comentado que en más de alguna oportunidad se me ha dicho así a mí, no, es que los pastores aquí, los pastores acá, y no tapamos el sol con un dedo. Es verdad que hay malos pastores, que hay pésimos pastores, que hay pastores que nunca fueron pastores en realidad, y otros que cayeron de su llamado y que avergonzaron su propio llamamiento. Pero también hay buenos pastores, y que por mucho que el Evangelio pretenda ser ensuciado, el Evangelio siempre es mucho más poderoso que cualquier calumnia que se quiera soltar sobre él, que siempre, esto es como un manantial. Yo no sé si alguna vez usted ha visto dónde nacen los manantiales, las vertientes, cómo salta a borbotones el agua hacia arriba. Intente poner la mano ahí, a ver si va a poder ensuciar el agua. Échele barro, échele pintura, échele lo que quiera, échele veneno si quiere, y luego dígame si el agua se ensucia o está en la potencia del borbotón que se limpia, que corre y que sigue siendo limpia. Ahí, en la fuente donde están haciendo esa agua. Así es el Evangelio. No hay nada que lo pueda ensuciar. No hay un hombre que lo pueda ensuciar. El hombre que ensucia el Evangelio es desechado, es cortado, es echado a un lado. Pero el Evangelio sigue siendo puro. Por eso Pablo dice, ustedes han visto muchos exponentes del Evangelio, muchos falsos exponentes del Evangelio, pero yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de lo alto. Amén. Aleluya. Bendito Dios. El Evangelio sigue a borbotones saltando para vida eterna. Es una fuente de agua que salta para vida eterna. Bendito Dios. No importa que con los medios y que aparezca todo este tipo de falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos arcángeles, no sé. Pero el Evangelio sigue siendo puro. El Evangelio sigue siendo inmaculado. El Evangelio sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando. El Evangelio sigue aún cumpliendo su poder aquí en esta tierra. Hasta que la iglesia sea quitada, hasta que el Espíritu de Dios sea quitado. Hasta el último momento el Evangelio va a seguir sanando, restaurando, Amén. Sí, Señor. salvando. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Y ese es el Evangelio que presentamos, que te presentamos a ti, que nos estés escuchando donde quiera que estés. Cristo sigue salvando en este tiempo, sigue sanando, sigue restaurando. Hay poder en la sangre de Cristo. Bendito Dios, gracias, Señor. ¿Puedes decir amén a eso? Amén, Señor. Aleluya. Hasta aquí vamos a dejar esta exposición. El próximo domingo seguimos hablando de Romanos y del Evangelio maravilloso que predica Pablo. Amén. Y que nos expone Pablo. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en que tú nos permitiste exponer tu palabra, Señor, exponer tu escritura. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, que esta va a cumplir el propósito para el que fue creada, Señor. Sabemos que nosotros somos solo canales por los que tu palabra fluye, Señor. Oramos, mi Dios, por aquellos que escucharon tu palabra, por aquellos que escucharán tu palabra, por aquellos que serán tocados por medio de tu palabra, para que puedan conocerte a ti, al único Dios verdadero, que puedan acercarse a ti, Señor, para que puedan bendecir tu nombre, entender que no hay otro nombre bajo el cielo ni bajo la tierra en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el único nombre en el que hay salvación y vida eterna, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Por eso te bendecimos, Señor. Por eso te alabamos, te adoramos, te exaltamos y predicamos tu nombre santo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Maravilloso y hermoso momento. Amén. Tuya sea toda honra, gloria y alabanza. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios.